Ya están listos para un episodio más de Cero Juego, el podcast donde se habla paja, pero en serio. ¡Llévatelo, Romario! Saludos muchachos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Cero Juego, el podcast donde se habla paja, pero en serio, papá. Segundo episodio de esta nueva temporada, muchachos. Aquí estamos, para darle play a esta habladera de paja. Saludos, señor Robert. Usted primero antes que se me duerma porque ya es muy tarde. Bueno muchachos, buenas noches. Por acá ya se despidió el calor, así que bueno, entra el otoño y creo que esta es la última cerveza muy fría que me tomo. Empezamos ya con las negritas, así que bueno, estamos bien. Ya se congeló. ¿Qué estás tomando? Todavía 24/7. ¿Cuántas cajas compraste de esa vaina? No, esta es la Amber Lager, algo así. Éxito. ¿Qué marca es esa? Patagonia. Patagonia, bien. La misma. Claro, la misma línea, pues, pero otro tipo de cerveza. Muy buena, muy buena. Tiene como ¿cuánto, Cheto? Como 5 o 6. 5, creo. Es esta misma, creo, 24/7 Amber. Claro, este es la... Me hace un besito, pues. Ajá. Me hace un besito y mándense nudes ahí por el WhatsApp. Pues. Esta es la que es la misma, pero emigró, pues, ahora se cambió de nombre. Me parece que le hace falta una un poquito más roja que esta y la negra para cuando haya mucho frío no congelarse, así que... Ahora le van a decir los patagonios, pues, los panas patagonios. A los patagonios. Chueto, saludos por allá, ¿cómo está la vaina por Chile? Todo bien, muchachos, feliz de volver a otro capítulo más con ustedes. Bueno, feliz y triste porque nos retrocedieron a fase 1 y quiere decir que estamos encerrados hasta nuevo aviso. Solo podemos salir 2 veces a la semana con permiso y bueno. Entonces, pero bueno. Marico, pero es que eso para ti no es nuevo. Tú antes salías menos y igualito tenías que pedir permiso para salir. O sea, sí, que has cambiado tu vida. Pero bueno, no tenía que pedir permiso en las páginas web, pues ahora tengo que pedirle permiso a la policía. Pero si a tu mujer, que es más arrecho. No, pero no era por escrito, yo tengo que pedirlo por escrito prácticamente. Pero, ahorita para pedir, bueno, para pasar este rato de fase 1, una cross, una de mis preferidas, aquí está vacía, pero aquí está lleno. Bueno, ¿cómo estás, Noguera? El señor Noguera de allá de Perú. Mira, por aquí todo bien, todo tranquilo, trabajando duro. Y hoy los acompaño con un vino. Carreña. Verga, ese creo que es Queirolo, vino Queirolo. Y nada, por aquí con un calor terrible, weón. El calor está, no joda, durísimo. Pero hace medio calor, pues te cortaste nada más la mitad del pelo. Sí. O sea, sí. ¿Qué significa ese peinado, marico? Explícanos. Ese peinado es la cresta. A mí siempre me gusta utilizar la cresta, o sea, el pelo así, pues. Vaina así. De este lado y de este lado. Pero esta vez es la misma cresta con el pelo largo, pues. Ahora, a mí se me ve raro porque es un pelo sumamente liso, marico. Una vaina demasiado lisa. Pero en función, lo que quiero es como hacerme los drelos. Hacer tipo un rasta, pues así, con unos drelos. Después de este tutorial de estilismo de Noguera, ¿podemos empezar o es que el tema de hoy vamos a hablar de empezamos de cabello, vaina, no sé? Dentro de toda la mariquera de novela, lo peor que noto es la envidia de David. Como no tiene... porque no tengo pelo. Pues se puede decir que sí. Esa vaina calvo que diga que no envidia eso, aunque hay algo nosotros que tenemos positivo, que es que gastamos menos en champú. O sea, ahorramos plata en champú, así que... No hay nada de positivo. Jaboncito y... Date todo el consuelo que quieras, pero no hay nada de positivo. No, que más, yo sí quisiera tener pelo, pero no pasarme ese corte. Lamentándolo mucho, no llego hasta allá. No, primero tener pelo y después criticar. Ya, yo que tú no entro en
Yo me puedo hacer el mismo corte, de Noguera, pero no en la misma dimensión. O sea, puedo dejármelo crecer de aquí de este lado de abajo y cortármelo de arriba más. Lamentablemente que eso no podrá pasar, pues, en mi hipótesis. Algún día se pondrá de moda ese corte y dirán, coño, los calvos tienen suerte. Yo que tú no entraría en esos temas. Bueno, y yo creo que también David siente nostalgia porque cuando usaba el pelo así largo, con su gorrita. Mayor información en la presentación del podcast. Bueno, muchachos, ya vamos a dejar, porque no sé tanto a qué vino este interés de hoy hablar de estilismo, de cortes de cabello. No sé, les paso las revistas para que vayan viendo los tintes y la vaina. Estoy muy interesado hoy en cortes. Pero vamos a darle play. Vamos a dar, coño, serás tú. Vamos a darle play entonces a esta habladera de paja, pero vamos a ponerle orden. Muchachos, el tema de hoy va a ser algo que le gusta mucho a nuestro querido compañero, el señor Robert. Vamos a mezclar o vamos a tocar un poco el tema de lo que es la política en el deporte, o se puede decir el deporte en la política, no sé. Dependiendo del punto de vista como se vaya a tomar. Creo que no es algo nuevo. Yo pensé, bueno, con la presentación yo pensé que íbamos a hablar de coletos, de lavar los corotos. Eso es lo que te mandan a ti hacer, no es lo que te gusta. Es muy distinto. No, ya me empezó a gustar, porque o lo sufro o me gusta, y prefiero que me guste. Pero no has aplicado esa misma teoría con tu esposa. O sea, después de 20 años no has aplicado la misma teoría. No, sí le he aplicado, pero es que ella no deja. Como les decía, el tema de la política y el deporte de verdad es algo que no es nuevo, y tampoco vamos a decir que Venezuela es el país que es el único que ha hecho eso. La política y el deporte siempre han tenido que ir de la mano. El detalle está en cómo se genera esa unión, y si es político o es politiquería. Entonces, abramos el debate, muchachos, y empecemos con el experto en política del grupo, el señor Robert. ¿Cómo ves el tema de la política en el deporte, más que la política y el deporte? Bueno, en realidad, política hay en todos lados, o sea, la vida es política, la política es la vida misma, pero yo lo que sí veo es el uso que le pueden dar algunas personas que ejercen la política al deporte. Casualmente hoy se veía un tema, por lo menos en el fútbol venezolano, con Trujillanos. No sé, no conozco mucho el tema, pero sí se hablaba de que la directiva que venía como salvador, ahora como que están metiendo la puya por otro lado. Sí. Alegría tísico. Y bueno, o sea, es así, o sea, pero muchos dicen, bueno, la política no se debe meter en nuestro fútbol. Yo creo que el día que en este momento creería posiblemente que la política llega a desaparecer, o sea, la plata que pone la política llega a desaparecer en nuestro fútbol y desaparece el fútbol. Lamentablemente, tenemos que jugar la liga. No habría liga, pero no hay plata, porque nuestra liga no es una liga rentable, no hay plata para pagar jugadores, los sueldos que se pagan son una locura, los fichajes. Es que el primer punto, Robert, el primer punto es, si tú como club no tienes un estadio, si tú como equipo no tienes un estadio y tienes que depender del estadio que te da el gobierno, o sea, ya no puedes decir que no puedes dejar meter la política en el deporte. No, y eso pasa, o sea, por ejemplo, los estadios pasan en Italia, una liga de primer nivel, y el único equipo que tiene estadio es la Juventus. Y hace poco, hace 4 años creo, 4 o 5 años, no mucho. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la política y el deporte que estoy investigando y la historia que he visto, el tema de la política ha cambiado mucho. Ahorita ya más para populismo, más para estar bien con el pueblo y te apoye y diga, no, tú eres Salvador o cosas así. Y no se dan casos como antes, como cuando Jesse Owens, el corredor que jugó en la Segunda Guerra Mundial en el 36, y ya era un tema más de lucha por, o sea, como alzar su voz. Ahorita ya el tema lo veo más populismo, ahorita no sé, sobre todo en Venezuela. Bueno, está el movimiento de los Black Lives Matter. Claro, los afroamericanos, que me parece una buena lucha, me parece una buena forma de expresarse.
Por cierto... Pero si ya los mismos atletas a esta altura han dicho que ya eso no sirve para nada. O sea, y muchos criticaron, por lo menos, muchos criticaron y siguen criticando a atletas, jugadores como LeBron, que se han metido en ese tema político, porque es que en realidad el tema racial en los Estados Unidos es un tema ya mucho más allá de lo racial, sino político. Pero que estemos hablando nosotros, nosotros somos el medio importante, de que el tema se haya hablado, de que haya personas que digan de que no sirve para nada, entonces sí está sirviendo porque sí está haciendo bulla, que es lo que están buscando. ¿O qué crees tú que con levantar las manos sí va a caer el racismo? Le pasa que... No va a pasar. No, pero es que no lo digo yo, lo dicen los mismos jugadores. En la Premier, este fin de semana hubo un jugador que no se arrodilló, un jugador negro no se arrodilló, y él dijo, o sea, es que con el arrodillarme no voy a hacer nada. O sea, ¿para qué? Bueno, pero que no se haya arrodillado, ya pone el tema en la palestra. O sea, ya hace que la gente hable de racismo. Porque ya y es que ahí es verdad, pues ya se les arrodilló, o sea, ya lo de arrodillarse era común y ya pasamos la página. Claro, porque está el tema de protestas simbólicas y ya debe pasar. Para mí, puede estar de acuerdo con el tema, no. Para mí el racismo se acaba cuando se deja hablar de racismo. Para mí. Pero bueno, yo no soy nadie, pero o sea, en realidad, si lo que quieren estos jugadores o estas personas que hacen esos actos es que se hable del tema, y bueno, lo están logrando. Entonces no es que no sirve, lograr el objetivo. Después si eso cambia algo, no, es otra cosa. Ok, Noguera. Yo soy partidario de que cada grano de arena o cada fuerza que pueda empujar hacia una lucha o hacia un objetivo suma, pues, independientemente sea protesta en la calle, sea protesta dentro de un estadio, sea protesta violenta, sea protesta pacífica, pero al final eso lo que hace es promover un mensaje que está detrás de todo eso. Entonces pienso que no hace mucho, pero sí tiene un impacto, pues sí hace algo. Entonces claro, eso es lo que se quiere. Es como lo que entiendo perfectamente y es válido porque cada quien como que apoya dentro de su ámbito. Por ejemplo, los jugadores no pueden salir a la calle a protestar o estar metidos en una ley, pero dentro de la cancha pueden hacer su protesta simbólica o... Han parado liga. La NBA se ha parado. La NBA se ha parado y los jugadores han dicho que no van a jugar hasta X cosas, hasta lograr X cosas. La MLB se ha parado. Entonces, es un tema de que el deporte también ha aplicado la política, y por eso quería preguntarle por lo menos a Noguera. Ya estamos tocando un tema de la política en el deporte, pero ¿qué pasa ya cuando el deporte es el que se mete en la política? Ejemplo viviente actualmente es el Barça. El Barça es un partido político hecho club que ha promovido política en los últimos años a diestra y siniestra, donde sus jugadores han sido estandartes políticos, donde el mismo Messi, o sea, han tratado de involucrarlo y no se ha dejado de involucrar en temas políticos porque no le interesa eso. Bueno, es que básicamente si nos vamos al concepto de política, la política es una ciencia que trata sobre la organización y el gobierno de las sociedades humanas. Entonces, son sociedades humanas que están dentro de... Se estudió el concepto al calete, muchachos. Ni Robert dijo eso. Según wikipedia.com, la política se encarga de la organización. Entonces, si estás en un club deportivo, tienes que saber cómo organizar ese peo. Entonces, tú quieres ser el líder de organización porque eres el más capacitado, porque sabes qué es lo que necesita esa organización, bueno, acudes a la política. Okay, pero de política a politiquería es otra cosa, porque politiquería viene siendo cuando tú te aprovechas o haces beneficio en función de hacer política a eso iba. Pues más allá del concepto que buscaste en el rincondelvago.com, o sea, el Barcelona ha usado al club de fútbol, el Barcelona, como un estandarte político para promover la independencia de Cataluña en España. Y eso lo vemos cada fin de semana cuando había público, por cierto. Cuando el Barça jugaba era eso, o sea, un acto político. Sí, cuando se cantaba el himno de España y la gente lo pitaba el himno.
Las Yo sí- esteladas, las Pero, banderas del pero- Barça. pero estamos confundiendo un club con la gente, o sea, ya va. Claro, La gente es el público y el público no es el club. claro, pero No, yo no, ya siento, va. no, pero yo siento Exacto. el Un Barcelona club, la estimula de gente, una el forma. fanático, el jugador. Pero Piqué cada vez que salía de un partido, lo que le preguntaba Está y le bien. hablaba Pero es que era es por jugador, Pero, ya, el político. pero Piqué es un jugador, pero o sea, principalmente es un ser humano con su Guarda. opinión, o sea, tiene su posición política. Y no porque Piqué lo diga, debe ser la posición del club. Ahora, si Piqué usa al club como plataforma, bueno, habrá que preguntar a Piqué por qué lo hace, o sea, o estará el club en evaluar por no dejarlo hacer. Pero Piqué, o sea, principalmente el tipo Al es Barça se le sancionó por por las esteladas, por la bandera de Cataluña que sacaron porque estaban prohibidas. Guardiola se le sancionó por salir con el lazo amarillo del partido político que estaba promoviendo la libertad de presos políticos en Cataluña en una rueda de prensa en Inglaterra. O sea, es que ya llegamos a ese punto donde pero efectivamente lo que dijo Noguera es cierto. La politiquería es la opinión de estas personas o los organismos dictatoriales que usar. que No, opinan la opinión no es mala. Lo malo es usar la palestra de esos equipos y esos clubes deportivos para expresar tu opinión. Tú puedes expresarlo por lo menos en tu Instagram. un lacito, ¿qué? Un lacito. Pero estaba prohibido y él lo sabía, estaba prohibido. Él Escúchame, usó una rueda de prensa. pero escúchame una cosa. En Inglaterra multaron a Cavani porque dijo negrito, pero Arica, ya son o sea, demasiado buenos. esa es la misma gente que tú me estás hablando que multó a Guardiola. Que yo puedo estar de acuerdo con Guardiola, no. Pero que caigamos en esa estupidez de creer que esos tipos están en lo correcto, viejo. No, es que yo no estoy hablando si es correcto o no. Porque eso Estoy al dando los final, datos. esas multas terminan estimulando más a la gente, pues. Terminan incentivando a la gente a que seguir haciéndolo, pues. Y bueno, creo que nos desviamos de la política y deporte. O sea, No, pero es que no, ya va, Chubeto, escúchame algo. O sea, puede que nos estemos desviando, pero es importante eso porque también estamos tocando un tema que es actualmente parte fundamental dentro de la política. Por ejemplo, el tema de Cavani es una vaina que va mucho en contexto de la nacionalidad del jugador. Tú no puedes venir a juzgar a un jugador porque no sabes su trayectoria, su contexto, su cultura. Entonces, actualmente se viene aplicando lo políticamente correcto, pero ya nos damos cuenta que lo políticamente correcto también raya en el espacio de lo incongruente, de lo incoherente. O sea, ¿hasta dónde llegas tú con ese tipo de política? O sea, ¿por qué aplicas esa política? Lo dijo Robert en el capítulo pasado, creo, que actualmente ya no es derecha ni izquierda, sino como por sociedades. ¿Cómo es que la vaina? Algo así, o sea, por lo que tú piensas, no lo que tendencia. No, marico, sino por el tema de yo creo en una sociedad de esta manera, yo creo en una sociedad más liberal, yo creo en una sociedad donde todos estén incluidos, pero ¿hasta cuándo se permite esa inclusión? Porque tú puedes permitir inclusión, pero si esa inclusión está mostrando de que es apático a una ley natural o a un... Ahora, pero te digo una vaina. Ya. Porque de deporte, de política y deporte, creo que si no, bien lo dije desde un principio, Venezuela no somos los únicos en esa trayectoria o en esa incursión, pero tenemos últimamente casos nefastos para tratar donde políticos se meten a invertir en equipos deportivos simplemente por capricho, por poder, por lavar dinero, por lo que sea, pero nunca lo han hecho por generar un bien, por hacer algo bien. No, es que primero no le duele el dinero, porque la plata que invierte es plata del pueblo, es plata de uno y ese plata no le duele. Y al final termina invirtiendo, es como para quedar bien con la gente, es como para quedar como salvador. Y muchas cosas ha pasado así en Venezuela. Y por ejemplo, la experiencia es Trujillano. ¿Cuánto tiempo tiene Trujillano? Que fue dueño el gobierno fue dueño.
No es Trujillano, es el Anzoátegui, es el Unión Atlético Maracaibo, es el mismo Deportivo Lara. O sea, tantos equipos que la política los ha dañado. Sí, por ejemplo, con Trujillano, que legendarios, disculpa, Chueto, legendarios en el caso del básquet, Robert, como Marinos de Anzoátegui, donde viene Carlos Silva por meterse, sí, un deportista, pero un deportista que está metido de lleno con el chavismo, y que acabó Marinos. Pero acabaron la liga completa. Wow. No, pero es que antes que se acabara la liga, Marinos acabó, o sea, Marinos desapareció. Carlos Silva destruyó a Marinos. Y Marinos era uno de los principales un equipo estandarte, un legendario del básquet, uno de los más ganadores, sí, donde todos los mejores jugadores de Venezuela querían jugar en Marinos. Una de las mejores plazas de la liga. Y es eso, marico, o sea, yo siento que, o sea, en Venezuela se aplica el deporte para populismo, para llegar, o sea, cuántas jornadas de deporte hacían los políticos, no, vamos a hacer una jornada deportiva, y era así como que, para quedar bien de que el político era bueno, que sí se acuerda de los jóvenes, que no sé qué más, torneo de futbolito, torneo de béisbol, y cosas así, pero por ratico, pues, y en realidad nunca le duele, lo que a ellos les importa es eso, ganar voto y no perder popularidad. Eso es lo que, como estaba diciendo, o sea, la política y el deporte se transformó mucho lo que antes era en torno a protesta o para hacer logros que los otros rivales no podían hacer, y ahorita se llama populismo. Pero es que el deportista es un ser famoso también. Uh-huh. Y de verdad que a veces se ve atrapado en situaciones muy complicadas. Bueno, por ahí tenemos el caso de Higuita, donde se vio atrapado una vez estuvo preso porque lo fue a buscar una familia para que lo ayudara a hacer contacto con unos secuestradores. Hizo contactos que tenía, no sé, más arriba, con algunos seres de dudosa procedencia, y logran rescatar a esta chica que estaba secuestrada, y Higuita fue encarcelado 2 años y se pierde la Copa del 94. Por haber ayudado a una familia, por haber hecho contacto con gente que todo el mundo conocía, que todo el mundo, que eran dueños en Medellín. Después tenemos el caso, y esta está leyendo, el caso de, ¿se acuerdan de Hakan Şükür? Ajá. El 9 del 2002. Claro. Él lleva el gol más rápido de la historia, ¿no? Ese mismo, que ya no lo quieren en el país. No lo quieren. El tipo hoy vive de hacer Uber en Estados Unidos porque, bueno, era el estandarte de ¿cómo se llama este club turco? Fenerbahce. No, otro. Beşiktaş, no. No, sí, creo que el Fenerbahce. Bueno, ahorita lo busco. Bueno, un nuevo histórico, no sé qué, un día lo invitan a una boda, estaba presente, o la boda era del actual presidente de Turquía, cuando eso era gobernador. Y bueno, estuvo ahí como metido, pero él en algún momento, o sea, está en desacuerdo con las políticas de este político, que es presidente de Turquía, y empieza, bueno, a declarar uno que otra vez, así como hace Piqué, que dice David, alguna que otra vez declaró que no estaba de acuerdo con las políticas que llevaba a cabo, que estaba en desacuerdo, o sea, alguna contra, y el tipo fue acusado de traición a la patria. Y lo buscaron, lo encarcelaron, se logró salir, creo que hasta se fugó. Y le quitaron toda la plata, maricón. Le quitaron todo, destruyeron su familia, o sea, las peores humillaciones. Tipo que tuvo que ir, o sea, y está en Estados Unidos, como digo, o sea, después de ser el mayor jugador de Turquía, ahora, no es que sea malo ser Uber en los Estados Unidos, pero, o sea, digo, para no estar pasando esas cosas. Y aprovechando pero digamos algo. Ya hablamos de política, deporte, todo eso, ok. Pero no podemos negar que es necesario. Sí, obvio. No podemos negar que es necesaria porque a las pruebas nos remitimos nosotros en Venezuela y volvemos a tocar el punto de Venezuela porque, bueno, es el país de nosotros. Lo que pasa actualmente con los atletas de ciclo olímpico en Venezuela para estos Juegos Olímpicos. Perdón, el Galatasaray. Galatasaray, ok. Lo que está sucediendo en el ciclo olímpico es terrible. O sea, desde Atlanta 96 no se veía tan baja cantidad de atletas. Ojo, que se está proyectando a llegar a tener 40 atletas en estas Olimpiadas. No quiere decir de que ya hay 40 atletas.
En Atlanta 96 se tuvieron 39 atletas. Entonces, hasta ahorita tenemos 22, 24 creo. Puede que tengamos la menor cantidad de atletas desde Atlanta 96. ¿Por qué? No vamos a decir que la pandemia, olvidémonos de esa vaina. Es que no hay inversión en el deporte en Venezuela, no hay apoyo para esos atletas. Tenemos a Robelis Peinado, clasificada ya a los Juegos Olímpicos, que no puede salir a entrenar y hacer su preparación para las Olimpiadas porque no tiene, por problemas del visado que ha pasado en Venezuela, pasaporte y todo ese tipo de cosas. Entonces, no podemos negar de que la política no debe estar ligada al deporte, pero o sea, la buena política. Pero eso es otra cosa, porque primero estamos hablando del deporte profesional, o sea, clubes, ese tipo de cosas que tienen que permanecer y deberían ser, o sea, completamente ajenos a alguna o sea, mejor dicho, en los clubes profesionales debería ser el mínimo. Es Claro. muy difícil, David, que no, es muy difícil que no esté la política metida. Pero, ¿qué pasa? En un club profesional debe estar metido en mínima expresión. Claro, cosas ahora, específicas como cuando cancha, hablamos cosas de así. deporte amateur, o sea, como las Olimpiadas, la mayoría de los deportes son deportistas que no se pueden financiar. Inclusive deportes... Se nos quedó peor, se le fue el... Nos censuraron por hablar estupidez. No, pero muchachos, pero les digo, ok, lo que plantea Robert ahorita en su inicio está bien. O sea, hablamos de clubes profesionales, hablamos de atletas de ciclo olímpico, pero, ok, el detalle está en que no se está ejerciendo bien en nuestros países. Actualmente no se está ejerciendo bien la política en un ámbito deportivo. ¿Por qué los mismos deportistas se han prestado para eso? Bueno, en Venezuela ya sabemos por qué se prestan para ese tipo de cosas, pero o sea, el mismo deportista se ha prestado para que ese tipo de cosas sucedan, para que la politiquería... Lo que pasa es que tampoco podemos jugar a los deportistas, porque al final ellos son humanos, pues. O sea, son humanos y, por ejemplo, ¿con qué moral nosotros, si no hemos estado en esa situación donde podemos, no sé, negociar, vamos a decir así, negociar algún convenio con algún político que te está financiando el entrenamiento, por ejemplo? Entonces, claro, quizás eso no es justo porque lo está haciendo a ti, lo está haciendo contigo por ser especial o por tener el contacto que tengas con él. Pero es parte, pues, también de los beneficios que tú vas a tener. La selección de voleibol femenina, cuando fue a jugar el preolímpico, no tenía, tuvo que dormir 2 días en el aeropuerto porque no tenía presupuesto para hoteles, no tenía resueltos los problemas de pasaporte de algunos atletas, no tenía resuelto el tema de pasajes de algunos atletas. Entonces, para unos atletas que van a representar el país en unas Olimpiadas, y tú vienes y le das ese trato, estás haciendo mal el trabajo político en cuanto al deporte se refiere. Es que cuando un político financia a un jugador, un político no debe financiar a un jugador, un gobernador no debe financiar a un jugador, o sea, tiene que haber un presupuesto para un deporte determinado donde ese deporte tenga la infraestructura, la finanza, todo. No hay nada de eso, no hay nada de eso, marico, porque para que una selección duerma en un aeropuerto 2 días, quiere decir que no hay. Que ahora, que el Estado, y no es la política, el Estado, no es el gobierno de turno, el Estado tiene que tener un presupuesto y una estructura para que el deporte se desarrolle. Claro, en los Juegos Olímpicos, bueno, todos tienen que tener oportunidad, tienen que tener alimentación, vivienda, no sé qué, o sea, que el deportista se ocupe de eso, de su deporte. De que no tenga que estar preocupado si le van a llegar los viáticos, como esta nadadora venezolana que tuvo que la que nadaba abierto, que de vaina no se completó. Casi muere de hipotermia por el traje de baño. Exactamente. No, sí, pero ahí hay una campaña pidiendo plata en las redes para comprarse el equipo para poder ir a competir a la clasificatoria. Hay atletas que hacen eso. Claro,
también hay que saber que hay atletas que no es ahorita, desde hace mucho tiempo también conseguían lo que son los patrocinantes, exacto, para lograr ese tipo de viajes a la Copa Mundial. El atleta no puede estar en eso, ¿me entiendes? Exactamente, a eso iba. O sea, el atleta no tiene por qué buscar patrocinantes por su lado para hacer eso. Marico, una de las estupideces más grandes que nosotros como venezolanos hemos llegado a ver en un atleta es el Adrián Solano, el mongólico ese que fue a rayarse el culo como esquiador en las Olimpiadas de Invierno, a hacer el ridículo con la bandera venezolana, con la bandera de Venezuela, o sea, representar al país en unas Olimpiadas de Invierno o en una Copa Mundial de Juegos de Invierno, no recuerdo. Era uno de los Juegos Olímpicos. Es una estupidez que el gobierno se haya prestado para promover a ese malpujado a que haga el ridículo como lo hizo. Sí, pero no se puede negar de que al menos lo intentó, lo hizo en la vida real, y no es que se estaba grabando con un telefonito, no me jodas. Se estaba grabando con un iPhone en una canchita donde nadie jugaba. No me jodas, no me dejes decir que por lo menos te digo de que él tuvo valor, de que él lo hizo, un becerro que lo más cercano que tuvo de la nieve fue un raspado que se comía cuando salía del liceo. Pero eso es más que pasar la vida escondido en una cancha grabándose con un iPhone. Pero no le digo al gobierno que me mande a jugar a los Juegos Olímpicos con la selección de Venezuela. Listo, ya. No, marico, pero... No, pero mira, volviendo a la pregunta que tú dijiste, de que hay algunos deportistas que se prestan o se meten en la política y terminan arruinando equipos o haciendo mal su gestión. Y claro, uno desde el punto de vista desde afuera, uno lo que asume es que esos deportistas, como saben cómo se maneja ese mundo, deberían exigir mejores condiciones. Pero es que no es lo mismo. O sea, tú puedes ser deportista, puedes, entre comillas, saber cómo se maneja ese mundo, pero es que es otra función la que tú estás haciendo. Pero claro, tú no eres deportista. No. Tú eres. Ya va. Pero tú sabes lo que necesita, tú sabes lo que necesita el deportista. Tú como perteneciente a ese gremio, tú sabes lo que el deportista necesita. Pero hay mucho más que gira alrededor de eso. O sea, no solamente tú sabes lo que necesita el deportista, sino que también tienes que saber cómo conseguirlo, cómo gestionarlo. Entonces no te metas en eso, weón, si no sabes. Entonces tú eres un títere. Eso es lo que debería suceder, que haya gente preparada, que esté capacitada para eso, porque cuando tú aceptas un cargo para el que no estás preparado, ya automáticamente pasas a ser un corrupto, pues. Según es el concepto de corrupción. Claro, lo que pasa es que cuando metes un cantante de reggaetón a ser ministro de deporte, estás jodido. Cuando metes a un tipo que también, bueno, porque fue deportista, creen que puede gerenciar, está jodido. Claro. Porque una cosa es ser deportista, otra cosa es gerenciar el deporte. Y ahora que siendo deportista tiene el conocimiento de esta cancha, bueno, te falta el otro. Y es lo que pasa muchas veces, por lo menos podemos ver a Zanetti, a Leonardo, a Nedved. O sea, que no es que se quedaron con ser deportistas, los tipos estudiaron, los tipos se prepararon y son muy exitosos en su cargo. Y es el deber ser, porque las carreras de los deportistas son cortas, no sé, 36, 40, si mucho. Pero escúchame, ¿cuánto se preparó Leonardo? No sé, 2 años, 3 años, por ahí no haría ni siquiera una carrera. Pero algún conocimiento adquirió, ¿me entiendes? Entonces eso es muy importante. Escucha una cosa, fíjate una cosa, para ser entrenador de fútbol, no basta con haber sido futbolista. No, hace falta, tienes que hacer un curso, preparar. Ni siquiera es necesario que seas futbolista. Pero por eso, no alcanza a ser futbolista, no importa lo que hayas ganado. Ok, perfecto lo que tú dices, pero es que está un tema de que Leonardo, Nedved, Zanetti, ellos están cumpliendo un cargo privado, no están cumpliendo un cargo público, y ahí estamos hablando de algo totalmente distinto. Entonces, ¿qué pasa? De que es de conocimiento público, nosotros en Venezuela, de que sí, el Potro pudo haber ganado dinero en las grandes ligas o en la Liga Venezolana de Béisbol, pero el dinero que el Potro está invirtiendo en el deporte, financiando X cosas en Venezuela, no es de su ganancia de grandes ligas.
Lo que invirtió Carlos Silva al principio, ok, de sus ingresos, pero lo que después Carlos Silva quiso hacer con Marinos no fue de sus ingresos en las Grandes Ligas. Lo que está invirtiendo Mario en el deporte de Venezuela no es de sus ingresos en Grandes Ligas. Entonces, vamos a estar claros en eso. Sí, y hablando de casos tristes, creo que uno de los casos más tristes de la política y el deporte en Venezuela es el de Luan, marico. Como este gobernador, no me recuerdo el nombre del gobernador, Di Martino, invirtió una cantidad de dinero que no le pertenece. Bueno, gastó plata del pueblo, del estado, en un equipo de fútbol solo por populismo. Después que él se fue, bueno, ya es peor suyo y ya sabemos cuál es la historia del Luan. Pero te has metido tan problemas con el FIFA Gay, o sea, creo que pagó $1 millón para que la final fuera en Maracaibo, no sé qué, o sea, estuvo sobornando gente, una cosa de loco. Te pones a ver, y esa vaina como que no ha servido de experiencia porque muchos equipos de la liga igual siguen estando financiados por el gobierno, pues. Y es porque no le queda de otra, porque en lo que hablamos la vez pasada, no hay una inversión privada, no hay algo que el fútbol venezolano no es rentable, entonces la única que te salva es el gobierno, lamentablemente. Sí, y te salva media. Y cuando el gobierno ha metido la mano en un equipo de fútbol de Venezuela, ¿qué ha pasado? Casi desaparecen o mira, casi. Los desaparecen, exacto. ¿Sabes de qué tema no hemos hablado? Por ejemplo, en Argentina, que el expresidente de Argentina fue presidente del club Boca Juniors, como por ejemplo Mauricio Macri, pues. Y también es otro tipo de política, donde ahí se ve que el fútbol mueve gente. Entonces tú como presidente de un club de fútbol fácilmente puedes tener la cantidad de personas para que te apoyen tu partido político después de que cumplas el proceso de presidente de equipo. El otro día vi una entrevista que le hacían a Florentino Pérez, donde el entrevistador, el tipo le decía, o más que le comentaba en una pregunta, que el presidente del Real Madrid tiene mucho más poder, o el presidente del Real Madrid, en este caso Florentino Pérez, tiene mucho más poder y cumple más funciones diplomáticas que el mismo presidente del gobierno de España. Y es así. El presidente del club, como el Madrid, como el Barça, llevándolo a Sudamérica, como River, como Boca, cumplen funciones políticas incluso más grandes que el mismo presidente de la República, porque generan mucho más dinero, generan mucho más a nivel de masa, generan mucho más a nivel de apreciación, de gusto como partido, por llamarlo de alguna manera, porque ya dijimos que el Club Barcelona es un partido político más que un club deportivo, y eso pasa. Entonces Macri en Boca, igual ya te entendimos que eres madridista, que te gusta y todo, a la Madrid, ya te entendí, no tenés que seguir con eso. Sí, yo nunca lo he negado. No, pero bueno, ya. Pero sí estamos de acuerdo de que el presidente de esos clubes, poniendo ejemplo España y Argentina, generan mucho más que el mismo presidente del gobierno. No, es que aquí en Argentina, o sea, una de las plataformas para llegar a la política es a través de los clubes. De hecho, se volvió a quedar de nuevo. Ejemplo claro, muchachos, para cuando estamos grabando. Tenemos a Macri, fíjate que el ministro de Turismo de la Nación es el expresidente de San Lorenzo. Dicen que el expresidente de Boca es quien maneja todo lo que tiene que ver con la justicia en Argentina. O sea, era el operador político de Macri. Y así le va a la barra de Boca. Para cuando estamos grabando esto, muchachos, el día de hoy se proclama presidente Laporta en Barcelona,
pero bajo angustia, sobre la raya casi, porque él tenía que presentar un aval de 124.6 millones de euros a la liga para poder ser nombrado como presidente. Entonces, el hecho de conseguir quien te avale 124 millones de euros es un trabajo de contactos, es un trabajo fuerte. Entonces, ningún político va a venir a decirle a un empresario público, aválame 100 millones de euros. Eso lo logra un equipo como el Barça, porque genera eso y mucho más, aunque ahorita está casi en quiebra, pues, pero genera eso y mucho más. Entonces, de ahí el punto de que esos cargos en esos clubes deportivos van a la par y incluso más allá de un cargo político. No, claro, y claro, entonces ahí podemos decir que es peludo un deportista asumir ese cargo. O sea, te imaginas, un deportista tiene la preparación para asumir ese compromiso de manejar fondos, de administrar fondos, de sobre todo rodearse de un equipo de trabajo que lo pueda ayudar a hacer su gestión. Por eso es complicado, no porque yo fui deportista y sé lo que necesita el deportista, puedo dirigir el equipo. Ustedes han llegado a ver la serie que está sacando ESPN de los Galácticos. En el primer episodio hablan sobre el proceso de la firma del contrato de Luis Figo con el Madrid, que fue cuando ganó la presidencia Florentino Pérez. Y entrevistaron a quien en ese momento era el alcalde de la ciudad de Madrid, de la ciudad autónoma de Madrid, y Florentino el alcalde dice que Florentino era algo con respecto a turismo en la ciudad. Y ellos tenían un proyecto para unas motos para la policía de la ciudad autónoma de Madrid y tal, y el alcalde un consistorio del gobierno, él dice que no iba a aprobar lo de las motos y tal. Y Florentino Pérez le llega el día siguiente y le dice que ya las motos están listas en el aeropuerto, que él ya las consiguió. Entonces el alcalde dice, pero yo no lo había aprobado. Sí, pero las motos ya están ahí. Florentino por su parte consiguió las motos para la ciudad autónoma de Madrid, cosa que no había hecho el alcalde en ese momento y que no sabía cómo hacerlo. Entonces esa es una manera que él explicaba. Florentino Pérez es un tipo que tiene muchos contactos en todas partes del mundo. Y los presidentes de esos clubes grandes o los dueños de esos clubes grandes hacen eso, generan mucha más política estando en esos cargos, y tienen que ser políticos. Sí, totalmente. Y también están los casos así como tanto empresas públicas apoyan, tanto empresas privadas apoyan a esos partidos políticos o a esos gobernantes que están en caso. También hay gobernantes, saben mucho de casos de que, por ejemplo, en el fútbol, de que hay muchos gobernantes que usan las barras bravas o cosas así para convertirlos en grupos de choque, como, no sé, en Argentina. En Argentina son los papás de eso. O un caso muy similar en Estrella Roja de Belgrano, que el grupo de choque no recuerdo el político en realidad, eran los barristas bravas. ¿Qué país, Chueto? ¿Qué país es Estrella Roja de Belgrano? Serbia, ex Yugoslavia en ese tiempo. Y eran grupos de choque, es también muy conocido eso de que usan a las barras para hacer tu grupo de choque y hacer populismo también. Bueno, muchachos, en conclusión, yo creo que la política nunca va a estar desligada del deporte, por más que no debe. La cosa es saberla manejar. Exacto, hacer política y no politiquería. Politiquería es beneficiarse en función de tener algún puesto o alguna labor donde tengas más poder sobre el grupo. Así es. Sí, la política y el deporte siempre deben estar unidos. La cosa es que sea una relación sana y no como la de David con su esposa. Ya en el caso de Venezuela ya es difícil sacar la política del deporte o la politiquería del deporte, porque ya se adueñaron de eso también. El poco espacio libre que le quedaba al venezolano ya se adueñó también de eso esta gente.
y ha embargado todo, el fútbol, el básquet, el béisbol, todo lo ha embargado ya el gobierno a través de sus tentáculos bolivarianos. Sape gato. Pero sí, así es, marico. Y lamentablemente en Venezuela a nivel político todo el deporte va de la mano con la política, con el régimen, y o se hace así o se termina muriendo, como ha pasado con el torneo de baloncesto, futsal, de voleibol, entre otros. No sé qué conclusión tiene Robert. Señor Robert, le dejamos las cámaras del podcast a usted para que despida este tema que sabemos que es su punto fuerte, más que la misma economía, porque no sabe administrar su familia, mucho menos ni de economía, ni de política, ni un carajo. Definitivamente la política nunca va a estar, o sea, la política nunca va a estar ligada ni del deporte ni de la vida en ningún aspecto, o sea, siempre va a estar la política metida. Pero es que la política no es mala, lo malo es qué hacemos con la política. Y bueno, a partir de eso creo que habrá mucho que mejorar. Sí. Bueno, muchachos, entonces de esta manera llegamos al final de este episodio. Un placer nuevamente haber compartido con ustedes. Saludos al señor Martín, presidente del Club de Fan de Noguera. Aquí nos vemos la próxima semana, entonces, muchachos. Es de podcast también. No, yo pensaba que era tuyo nada más, porque... Coño, pero es que marico, para ver este podcast completo, weón, tiene que ser ultra fanático del podcast. Se lo agradecemos. Es arrecho. O tiene que ser el editor, porque de otra manera no se lo jala completa. Es arrecho hacer. Yo no que emborrachar para poder aguantarme este tiempo con ustedes. ¿Qué será ese pobre hombre viendo? Saludos también. Ese que le recuerda muchachos. Chao, muchachos. Saludos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima semana entonces.